Hola amigos, saludos cordiales. Vamos a ver qué es un circuito eléctrico, para qué se hace un circuito eléctrico, sus partes componentes, cómo funciona y también cuáles son los valores o magnitudes que encontramos en un circuito eléctrico, que es, en otras palabras, una instalación para hacer funcionar un aparato eléctrico. Veamos este modelo pequeñito, un circuito que deseamos encender esta lámpara eléctrica por medio de este sistema de control. Ese es un circuito eléctrico. Bien, vamos a ver una a una cuáles son sus partes componentes, funcionamiento y sus magnitudes. Vamos a armar el montaje de un circuito eléctrico básico, el más sencillo, que funcione con corriente directa llamada también continua, que nos proporcionan las pilas o baterías y también las dínamos. Para nuestro circuito básico necesitamos una fuente que nos dé corriente eléctrica. Ese le vamos a llamar generador eléctrico. En nuestro caso va a ser una batería o pila de 1.5 voltios. El otro elemento que va a funcionar con esta corriente eléctrica que va a dar la pila es un elemento llamado generalmente resistencia eléctrica, que es el aparato que va a trabajar. En este caso va a ser una lámpara eléctrica. Cuando la corriente circule por los cables, tenemos que regular su paso y para esto vamos a utilizar este elemento que se llama el interruptor, que es el control. Y naturalmente, para que la corriente vaya desde la pila hasta la resistencia, utilizaremos los cables, que son los conductores por donde circulará la corriente eléctrica. Claro que tenemos que anotar que el elemento más importante en esto es el flujo que va a circular por los cables conductores y que es la corriente eléctrica, que es un movimiento de electrones que va a desarrollarse a través de todos estos cables que van a conformar esta instalación o circuito eléctrico. Vamos a unir los cables para configurar el circuito. Aquí tenemos ya dispuestos los elementos de nuestro circuito eléctrico básico de corriente directa. Veamos. Tenemos dos cables conductores que salen de las pilas. Las pilas tienen dos polos, un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo se utiliza cables de color rojo. Viene el cable de color rojo, ingresa a un extremo del interruptor, sigue el cable rojo, sale del interruptor, ingresa a una parte de la lámpara eléctrica o resistencia. Y el cable negativo o negro viene desde la pila. Le hemos hecho una unión para que venga directamente hacia la lámpara. Porque la lámpara, para funcionar, necesita que llegue la corriente eléctrica por los dos cables conductores. Pero para controlar tenemos nuestro aparato que es el interruptor. El interruptor nos da dos tiempos en esta instalación que ya le llamamos circuito eléctrico. El un tiempo se llama circuito abierto, que es cuando está, como en este momento, la palanca separada. Está abierto el circuito y por lo tanto el aparato o resistencia no funciona. Y el otro tiempo es cuando el circuito está cerrado. Al estar cerrado va a permitir el paso del flujo de electrones y el circuito va a trabajar. Vamos a proceder a cerrar el circuito. La lámpara prende y está circulando corriente eléctrica por toda la instalación. Tenemos en este momento nuestro circuito cerrado. Bien, vamos a ver qué magnitudes o qué valores se presentan en estas instalaciones eléctricas, que vienen a ser como modelo para otras más complejas que podríamos ver posteriormente. Para que el circuito funcione necesitamos una fuente de corriente que esté en buen estado. Esa fuente tiene una fuerza llamada fuerza electromotriz o voltaje. El voltaje lo medimos mediante un aparato llamado voltímetro.
que es un multímetro, pero lo hemos puesto en la escala de los voltios. Aquí está puesto escala 2 voltios corriente directa. Hemos puesto 2 voltios porque la fuente es apenas una pila o batería de 1.5 voltios. Y salen dos conductores que son las puntas para medir positiva y negativa. Para hacer la medición del voltaje conectamos directamente las puntas de prueba a los polos de la batería o generador de corriente directa. Vamos a tomar el polo positivo, todo este cable es el polo positivo. El lugar donde más apropiado se nos presenta es hacer aquí una unión. Allí, polo positivo del voltímetro. Y el polo negativo vamos a colocar en esta unión que tenemos acá. Y ahí queda registrado la ubicación. Decimos que el voltímetro se lo pone en paralelo en el circuito eléctrico. En este momento que tenemos el circuito abierto, es decir, la llave está abierta, la cuchilla del interruptor está separada, allí tenemos 1.5 el voltaje efectivo de la fuente, la pila o batería. Y cuando cerramos el circuito, prende la lámpara, tenemos voltaje de todo el circuito 1.3, donde está disminuyéndose por el trabajo realizado por la resistencia eléctrica de la lámpara. El voltaje se puede medir a lo largo de las dos líneas paralelas del circuito y también donde está colocado el aparato que está trabajando, en este caso la lámpara. Vamos a colocar allí los terminales del voltímetro. Ya tenemos conectado entonces los cables provenientes del voltímetro. El cable rojo viene a un extremo de la lámpara, el cable negro del voltímetro al otro extremo de la lámpara. Prendemos la llave, vamos a prender, a cerrar el circuito, prende la lámpara y vemos que el voltímetro me registra 1.259, casi 1.3. Casi 1.3, que fueron los valores que encontramos cuando conectamos el voltímetro con el circuito trabajando. Bien, vamos ahora a ver otra magnitud importantísima también en los circuitos que se refiere a la cantidad de corriente eléctrica que circula por la instalación. A esto se denomina la intensidad o amperaje. Para la medición del amperaje utilizamos el multímetro, pero en escala de amperios. Allí hemos colocado el indicador en corriente directa, escala de 0 a 20 amperios. Y en esta instalación tenemos que respetar la polaridad. ¿Cómo colocamos el amperímetro? Lo colocamos en serie, es decir, intercalando en cualquiera de sus líneas. Vamos a intercalarlo en la línea positiva que sale del interruptor. Vamos a desconectar aquí y allí colocamos el terminal positivo del amperímetro. Allí está colocado el amperímetro, primer terminal, y el otro, el negativo, lo colocamos en el otro extremo del cable que viene desde el polo negativo. Atraviesa la lámpara y aquí hacemos la unión. Allí está ya el circuito otra vez cerrado. Cerrado con los aparatos de medida, pero el interruptor no deja pasar corriente eléctrica en este momento. Vamos a dejar pasar corriente para que nos registre los dos medidores simultáneamente. Tenemos allí el voltímetro 1.5, pero no hay paso de corriente. Ese es el voltaje propio de la pila. Amperímetro 0 amperios porque el interruptor está abierto. Vamos a cerrarlo y prenderá la lamparita. Prendemos, prende la lámpara y nos registra el amperímetro 0.35 de amperio. 0.35 de amperio. 35 centésimas de amperio es lo que está circulando por nuestro circuito eléctrico. Tenemos ya las dos magnitudes y vamos ahora a determinar la tercera magnitud, que es la resistencia del aparato eléctrico, en este caso la lámpara que está funcionando. Para proceder a medir la resistencia eléctrica de la lámpara,
tenemos que separarla del circuito para que no afecten la medición los demás componentes. Ya vamos a independizarla y utilizaremos un multímetro en la escala de ohmios. Aquí tenemos el signo omega, ohmios, y el puntero está en escala de 0 a 200 ohmios. Vamos a proceder a desconectar el foquito para medir directamente la resistencia. Aquí tenemos la lámpara eléctrica totalmente independiente. Los terminales de corriente hemos separado uno y otro y hemos conectado las puntas de prueba provenientes del ómetro a un terminal de la lámpara y el otro cable al otro terminal de la lámpara. Y procedemos a prender el aparato de medir. La resistencia de la lámpara o del filamento de tungsteno es de 1.2 ohmios. Hemos hecho aquí un pequeño resumen con los esquemas correspondientes a los diferentes circuitos. Ahí tenemos el esquema del circuito básico con los dos componentes principales, la pila y la resistencia. En este esquema, la ubicación del voltímetro en las líneas de manera paralela. Tiene dos ubicaciones en este caso, a la salida de la pila y a la entrada de la resistencia o lámpara. Y el amperímetro hemos puesto en dos posiciones, en una línea cerca del interruptor y en otra línea entre la resistencia y la batería o pila. Y finalmente la instalación del ómetro, le hemos puesto la lámpara independiente del circuito para medir su resistencia. Muchas gracias amigos por su atención a nuestro trabajo. Les deseamos lo mejor, que pasen muy bien, hasta la próxima.